El tema más difícil a la hora de aprender inglés es el verbo to be, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos lo hemos visto, pero no todos lo entendemos. Y el día de hoy te voy a explicar y te voy a demostrar que en realidad este tema no es tan complicado y tan difícil como parece. Súper sencillo, presta atención. Antes de comenzar con el verbo to be como tal, quiero recordar los pronombres personales porque nos van a ayudar a desarrollar este tema. Recordemos, I, yo, you, tú, usted o ustedes, she, ella, he, él. It es un pronombre neutro, no tiene significado, pero lo usamos para referirnos a una cosa o a un animal. Luego tenemos we, que sería nosotros o nosotras, y por último they, que sería ellos o ellas. Ya todos sabemos que el verbo to be traduce al español ser o estar, pero lo que en realidad confunde a las personas es la división de este verbo. Ya sabemos que tiene una división 3. Am, is, are. ¿Cómo podemos entender esta división? Presta atención. Si en español yo tengo el verbo jugar y yo te digo, regálame una oración con el verbo jugar, tú me puedes decir, yo juego fútbol, él juega basquetbol, ¿cierto? Pero tú nunca me dices yo jugar. Tú tienes que conjugarlo. Lo mismo pasa con el verbo to be. Cuando yo te digo to be, te estoy diciendo ser o estar. Listo, teacher, pero ¿cómo yo puedo conjugarlo? Para conjugarlo, para poder decir yo soy, él está, él es, de allí sale la división de las conjugaciones que sería am, is, are. Recuerda, si en español yo te regalo un verbo, tú nunca lo vas a usar en la forma en la cual yo te lo regalé. Tú no vas a decir yo bailar en la fiesta. No, tú me dices yo bailo en la fiesta. Y lo mismo pasa con el verbo to be. Pero ¿cómo lo podemos conjugar? ¿Cómo puedo saber cuál es la conjugación correcta para cada pronombre? Presta atención. Como tenemos 3, am, is, are, debes entender que el pronombre yo, siempre va con am. I am, y eso traduce yo soy o yo estoy. Ejemplo, I am a teacher. Yo soy una profesora. Ahora, you va con are. You siempre va con are. No importa que yo diga usted es, no te dejes llevar por ese es y vayas a decir you is. Tú tienes que decir you are, porque are es el verbo o la conjugación que va acompañada o que acompaña siempre al you. No lo puedes cambiar. Ahora, para he, para she y para it, vamos a usar is, conocidos como las terceras personas del singular. Vamos a decir she is, he is, and it is. Para we vamos a utilizar are, nosotros somos o nosotros estamos. También nosotras somos o nosotras estamos. Y para they también vamos a utilizar are. Ellas son o ellas están, ellos son o ellos están. Una vez tú entiendes esta conjugación, una vez tienes claro el verbo to be que acompaña a cada pronombre personal, esto es súper sencillo. Ya luego tienes que saber el orden de las oraciones. ¿Cómo podemos hacer una oración afirmativa con el verbo to be? Por ejemplo, yo voy a decir, she is my friend. Me guío. Sujeto, verbo to be y complemento. She, sujeto, is, el verbo to be que acompaña a she y luego el complemento que sería my friend. Un ejemplo negativo puede ser, they are not brothers. Ellos no son hermanos. Sujeto, verbo to be, negación y complemento. Por favor, a pesar de que en español nosotros decimos ellos no son, en inglés no me puedo dejar llevar por eso. Yo tengo que seguir el orden de sujeto, verbo to be, negación y complemento. O sea que lo diría de una forma al revés, ¿ok? Sería they are not brothers. Ellos no son hermanos. Para hacer una pregunta o una oración interrogativa, yo voy a usar el verbo to be primero, luego el sujeto y luego el complemento. For example, is she your sister? ¿Es ella tu hermana? Is, verbo to be, she, sujeto, your sister sería el complemento de la oración. Y para responder de forma corta, para decir sí, para decir no, yo diría yes, she is, sí. No,
she is not. Hasta ahí. No voy a decir, yes, she is my sister. No. Solo voy a decir, yes, she is. Respuesta cortica. No, she is not. Ojo con la pronunciación de la negación que va con la T, que suena not. Ahora, si tú no quieres decir is not, tú puedes decir isn't, que sería una contracción. Y si no quieres decir are not, dirías aren't. For example, they aren't my friends. Ellos no son mis amigos. Y tenemos una excepción muy importante. El verbo to be siempre se utiliza para hablar de las edades. A pesar de que nosotros decimos yo tengo, tenemos que usar el verbo to be. Siempre que vayas a hablar de una edad, debes usarlo. I am 20 years old. She is 50 years old. Siempre, siempre, siempre. No lo olvides. Y también, siempre que vayas a hablar de una sensación, algo que obviamente sientes pero no puedes tocar, tienes que utilizar el verbo to be. Ay, no, que yo tengo hambre. Tengo hambre. No la puedo tocar, o sea que tengo que utilizar el verbo to be porque es una sensación. Así que yo tengo que decir I am hungry. No digo I have hungry. ¿Ok? Besos.